Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver un módulo de biología celular que va a ser súper importante para su examen de admisión y que de biología estoy seguro que les van a venir muchas preguntas. Entonces, precisamente porque estoy un poco enfadado con la universidad y también con que me haya enfermado, Alanis, ¿está por ahí? Sí. Sale. Pregunta número 1. Bienvenida a tu examen de celular. Tienen las opciones de salvar el semestre o intensivo con más calma, pues al final de cuentas, opriman el que opriman, están aquí. Entonces, si salvan el semestre es conmigo, y si lo hacen intensivo también es conmigo. Entonces, pues no hay respuesta falsa aquí. Vamos a echarle ganas. Sale. Primera pregunta, es para ti. ¿Cuál es la unidad básica de la vida? La célula. La célula. ¿Segura? Sí. Sí, muy bien. La respuesta es correcta, la célula. Acuérdense que la célula tiene muchas funciones, pero vamos a ver ahorita que la célula, gracias a las células que no existen los seres vivos. Y si no existieran, pues no habría vida, ni siquiera habría las diferentes funciones que tienen los seres vivos. Ahorita las vamos a ver. Annelies, Sí, ¿sí está pronunciado bien tu nombre así, Annelies? sí, es así. Ah, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es tuya. ¿Cuál de las siguientes estructuras es conocida como la central de energía de la célula? La mitocondria. La mitocondria, muy bien. La mitocondria es uno de los organelos más importantes de la célula. Se encuentra en la célula eucariota, es decir, en la que tiene núcleo, y nos proporciona energía en forma de ATP. Mañana que veamos bioquímica, vamos a revisar un poco más a detalle todo esto. La siguiente pregunta es para la tercera persona, que es Iván Hernández. Presente. Iván, ¿cuál de las siguientes estructuras está presente en las células vegetales pero no en los animales? La mitocondria. La mitocondria. ¿Qué acabamos de decir de la mitocondria? ¿La mitocondria está en la célula animal, sí o no? Chicos. Sí. Sí. ¿En ambas? Sí. Sí está. Entonces, la mitocondria no puede ser. Queda núcleo, ribosoma y pared celular. ¿Por qué crees que las células vegetales sean más resistentes que las células animales? Iván. Ah, no puede ser el núcleo. No. No es la mitocondria, no es el núcleo. ¿Alguien quiere ayudar a su compañero? Pared celular. La pared celular. La pared celular. Acuérdate bien, Iván, ¿eh? La pared celular solamente se encuentra en las células vegetales. Ahorita vamos a ver que la pared celular le da fuerza a la célula y hace que prácticamente sea indestructible. Cuando tú agarras una hojita y la partes en dos, ¿qué es lo que sale de esa plantita? Eso es de lógica, Iván. Agarras una hojita, la partes a la mitad. ¿Qué es lo que sientes en tus manos? Dos pedacitos. ¿Sientes algo de líquido o no? Así como un líquido blanco. Un líquido blanco. ¿Por qué crees que sientes líquido blanco? ¿Cuál es el principal componente de las células vegetales? Es un organelo que se encarga de almacenar agua. A ver, chicos, ¿cuál es? Vacuolas. La vacuola, efectivamente. Entonces, cuando tú rompes una hojita en dos partes, estás sintiendo que sale un liquidito porque está rompiendo la gran mayoría de las vacuolas. Por eso es que sale líquido. Pero ¿qué otra cosa es importante? Cuando la rompes, truena, ¿sí o no? Sí. Y truena, ¿por qué crees? ¿Qué está rompiendo? Una estructura muy dura que es como un muro para esa célula.
Su Venga, pared. Iván. La pared, efectivamente. Entonces, la respuesta correcta, Iván, es la pared celular. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, sí. Vale. Alicia, ¿estás por ahí? Sí, Siguiente pregunta es para ti. ¿Qué tipo de transporte celular requiere de energía para mover sustancias en contra de un gradiente de concentración? transporte pasivo. A ver, vamos a ejemplificarlo con dibujitos. ¿Cuál es el tema principal de esa pregunta? ¿Transporte a través de qué? La membrana. A través de la membrana. Entonces, esto que acabo de dibujar es algo que se llama membrana. Y si está en la célula, ¿cómo se llama? Celular. Membrana celular. Muy bien. Entonces, la membrana celular está compuesta por ¿qué, chicos? Una bicapa fosfolipídica. Una bicapa fosfolipídica. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso del bicapa fosfolipídica? A lo mejor yo no tomé clases del curso de historia del examen completo y la verdad ni sé. ¿Qué es la bicapa fosfolipídica? Una capa de grasa. ¿Una? Bueno, dos, perdón. Ajá, muy bien. Son dos capas de grasa. Una aquí y otra de este lado. ¿Dónde están las cabecitas de esas grasas? ¿En la membrana o en medio de la membrana? ¿En dónde se encuentran sus cabecitas? ¿En la periferia o en el centro? En la periferia. En la periferia, muy bien. Las cabecitas son hidrofílicas o hidrofóbicas. 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 ¿Qué significa fobia, chicos? Miedo. Muy bien. Fobia Repele. significa miedo. Hidrofóbicas. Entonces, algo que es hidrofóbico, ¿qué significa? Que él tiene miedo ¿a quién? El agua. Al agua. Muy bien. Miedo al agua. Entonces, supongamos que viene una molécula de agua y quiere atravesar hacia el otro lado de la célula. ¿Lo va a poder hacer nada más atravesándose así o no? No. ¿Por qué no? Porque es hidrofóbica. La pared. Entonces, repelen al agua. Acuérdense, el agua y la grasa no se juntan o no se mezclan. Entonces, ¿qué necesitará esa molécula de agua para poder atravesar al otro lado? Canales. ¿Canales de qué? Si está en la membrana, ¿qué canales son? Canales de membrana. Muy bien. ¿A qué se refiere el gradiente de concentración? Esta es otra molécula de agua. Esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Y adentro, como la célula es grasosa, pues en su mayoría va a haber células de qué tipo. ¿Eh? De grasa. De grasa, muy bien. ¿Qué es lo que notan con esta célula? ¿Dónde hay más moléculas? ¿Adentro o afuera de la célula? Adentro de Adentro. la célula. Adentro. Entonces, si una molécula, aunque fuera de grasa, quiere pasar por la membrana, le va a costar. ¿Por qué le va a costar? Porque ¿Qué hay más tan adentro que afuera. Porque hay más adentro que afuera, exactamente. Entonces, tendría que ser un Popeye para poder romper esa fuerza. Entonces, existe algo para cuando las sustancias o son agua, o son en menor cantidad.
que son los, ¿qué? Son los canales de membrana. De esta manera, el agua no se va a preocupar por el gradiente de concentración. Y entonces, ¿qué le va a pasar a esa molécula de agua? Va a pasar. Va a pasar, muy bien. Pero para que esta proteína actúe, ¿qué necesita? Energía. Gradiente. Energía. ¿Cómo creen que se llama la energía en la célula? ATP. ATP. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Bueno, entonces volvemos a la pregunta. Tu pregunta dice, ¿qué tipo de transporte de la célula requiere energía para mover sustancias en contra de un gradiente de concentración? Si requiere energía y la energía está en forma de ATP, ¿cómo se llama el transporte? Venga, sin miedo, es la última vez que te vas a poder equivocar, porque en el examen no va a haber chance de errores. A ver, ¿alguien le ayuda a su compañero? ¿Sería transporte activo? El Transporte activo. Transporte activo. Transporte activo porque requiere energía en forma de ATP. Vayan apuntando todas esas cosas porque esas son preguntas que ustedes no pueden regalar, es lo más fácil. Y ahorita lo vamos a ver para que se les quede totalmente grabado, ya no tengan dudas. Entonces, vamos a ir desde el descubrimiento de las células. Todos los seres vivos están formados por un chorro de células. De hecho, cada órgano está formado por 1 millón de células, por millones de células, cada tejido igual, y por eso es que la célula se considera la unidad mínima de la vida. Debido a su tamañito, las células solamente pueden verse con el microscopio. Intenten ver las células que tienen ustedes en su piel. ¿Las pueden ver? No. No. Si yo quiero ver una célula, ¿qué tipo de microscopio necesito? ¿El óptico o el electrónico? El electrónico. El electrónico. ¿Por qué? ¿Qué me va a permitir ver el electrónico? Unas sustancias que están flotando en la célula. ¿Cómo se llaman? Organelos. Los organelos celulares, efectivamente. Entonces, si quiero ver organelos, necesito el microscopio electrónico. Si no quiero ver organelos y solamente quiero ver la formita de la célula, ¿en qué momento puedo ver a la célula? Cuando se encuentra en qué etapa o en qué proceso. A ver, para empezar algo más fácil. Si yo quiero ver a mi célula, voy a dibujarles a ustedes la célula. Yo quiero ver a una célula. Aquí está la célula. ¿Qué es lo primero que vería? Porque tiene un pigmento muy grande que se llama cromatina. Su núcleo. El núcleo, efectivamente. Lo primero que vería en una célula es el núcleo. ¿Cuándo me es más fácil ver a una célula? ¿Cuando el núcleo está formado o cuando no está formado? Cuando está formado. Cuando está formado. Cuando está formado solamente lo puedes ver si eres muy chingón y apuntas bien a donde está el núcleo. Pero si ese núcleo se rompe, ¿qué le pasa a la cromatina? ¿Qué le pasa a la membrana nuclear? Se rompe. Se rompe. Entonces, ¿la cromatina qué hace? Se esparce en toda la célula. Se esparce en toda la célula. Ahora sí, ¿qué es más fácil ver? Les pregunto yo. ¿Esto o esto? Pues lo de abajo, ¿no? Entonces, para poder ver lo de abajo, la célula debe de estar ¿en qué fase? Profase. En profase, muy bien. Ya también vamos a ver división celular, pero en la profase es cuando vale madre, se rompe. Y si se rompe el núcleo, entonces la célula queda así, la pueden ver.
Así. Entonces, a una célula solamente la puedo ver en profase y la puedo ver cuando la cromatina está dispersa por todo el citoplasma. ¿Sí les quedó claro? Sí. Vale. En 1665, Robert Hooke fue la primera persona que utilizó el nombre de célula. ¿Por qué este hombre utilizó el nombre de célula? Bueno, resulta que tenía un amigo que se llamaba Anton van Leeuwenhoek. ¿Alguien sabe cuál era el oficio de van Leeuwenhoek? ¿Era químico, era biólogo, era maestro en ciencias o era histólogo? ¿Qué era? ¿No era relojero o algo así? Bueno, sí, era relojero y era una persona que se dedicaba a elaborar relojes y alhajas. Entonces, esta persona, aparte de que vendía botones, vendía alhajas, vendía lentes. Lentes de alta calidad porque tenían mucho zoom. Entonces, pues Robert Hooke un día se va, imagínense a Robert Hooke y a Van Leeuwenhoek, se juntan y hacen una pera y se ponen bien chingones a platicar de la vida. Entonces, cuando están platicando la vida, Robert Hooke le dice, oye, güey, ¿cómo te va con lo de la venta de los lentes? Le dice, no, pues me va chingón, la neta. Ya estoy vendiendo algunos, pero todavía no me va tan chido como quisiera. Y le dice Robert Hooke, a ver, préstame uno de tus lentes. Entonces Robert Hooke empieza a tener curiosidad y empieza a ver cualquier cosa a través de ese lente. Y pues Van Leeuwenhoek le dice, pues a ver, chécale qué tanta graduación tiene mis lentes. Entonces Robert Hooke decide enfocar un corcho. ¿Alguien sabe qué es un corcho? ¿El tapón de qué? ¿Y una botella de vino? El tapón de una botella de vino. Entonces, si ustedes se acuerdan, el corcho es más o menos así. Tiene esta forma. Y abajo, pues es así, porque entra el corcho a presión. Entonces, ¿el corcho es uniforme o no es uniforme? No es uniforme. No es uniforme. Tiene espacios como si fuera un hueso que Esponjoso. esponjoso. Muy bien. Entonces, tiene hartos chingos de hoyitos. Me los voy a dibujar rápido para que avancen. Bueno, ahí está. Tiene un chingo de hoyitos. Entonces, Robert Hooke le dice, préstame el corcho, yo voy a ver qué encuentro. Y resulta que este Robert Hooke alcanza a ver una estructura de esta forma. Era una estructura hexagonal como si fuera un panal de abejas. Entonces dice Robert Hooke, mira, la neta qué chingón, yo logré ver una figura a través de estos hoyitos. Acuérdense que antes la neta el conocimiento estaba bien padre. Entonces le dice, no, pues estuvo chingón, pude ver unas estructuras que no se ven a simple vista. Le voy a llamar célula. Porque ¿qué significa célula? Habitantes. Habitaciones pequeñas, exactamente. Entonces le llama célula. Y luego, Robert Hooke con ese mismo lente se pone a observar otras cosas. Bueno, fue tan asqueroso que se empezó a raspar el diente y el sarro que le iba quedando, la masita esa de sarro, la iba poniendo ante ese lente. También examinó espermatozoides, analizó un chorro de cosas. Y se dio cuenta que en esas pequeñas muestras había unos animalitos que se podían mover. Y pues esto le llamó un chingo la atención a Robert Hooke, porque Hooke dice, oye, Leeuwenhoek, ¿qué crees? Que me puse a observar, en la neta hay un chingo de cosas que se mueven y que son chiquitas. ¿Quieres ver? Y Van Leeuwenhoek le dice, a ver. Y entonces se pone a ver sobre su propio lente y se da cuenta que efectivamente hay cosas que se mueven que son microscópicas. De ahí que nace la palabra microscopio. A través de un lente con aumento se logran ver diferentes objetos. Entonces Robert Hooke sí era un maestro en ciencias. Entonces este cuate va a su universidad y les dice a sus compañeros, oigan, ¿qué creen? Acabo de ver unas cositas bien chiquitas que se mueven y estuvo bien perro mi hallazgo. ¿Y qué le dijeron sus compañeros? ¿Qué les dije ayer de los residentes culeros? No, ¿cómo va a ser? Eres un estúpido, estás diciendo puras cosas raras.
Yo no les dije algo así. Bueno, pues este cuate dice, no, me tienen que creer. Entonces va ante la academia que él pertenecía a la Academia de Ciencias. Y a todos en una plena junta se para este fulano, que es Robert Hooke, y les dice, ¿qué creen? Yo acabo de ver unas estructuras que se mueven a través de este lente. Y entonces les presta el lente a todos los asistentes y se quedan impactados porque nunca habían visto algo tan pequeño moverse. Entonces dicen, ah, no manches, estuvo bien chingón. Y Van Leeuwenhoek le dice, ¿sabes qué? A mí se me hace que adentro de ese espermatozoide que tú observaste hay un animal. Quién sabe cómo se llama, pero es un animal. Mejor aléjate porque capaz si nos mata. Entonces él creó el animalículo, perdón. ¿Alguien sabe qué es el animalículo? No. Bueno, ¿qué es eso? ¿Forma de qué tiene? ¿Qué les dije que se puso a ver Robert Hooke? El espermatozoide. El espermatozoide. Y entonces, como vio que el espermatozoide se movía, dice, ¿sabes qué? Creo que ya descubrí de dónde vienen los hijos. Adentro del espermatozoide hay un chamaco que crece y de ahí vienen los hijos. Y pues ya, se le crea el nombre de animáculo a ese espermatozoide que Robert Hooke se lo imaginaba así, como si fuera un bebé chiquito metido en la cabeza de este. ¿Estuvo interesante o no? Sí. Sí. Bueno, más interesantes van a ser las preguntas que ahorita les voy a hacer. La siguiente pregunta va a ser para Eduardo Gutiérrez. ¿Eduardo está por ahí? Bien, Eduardo, la pregunta es tuya. Dice, ¿cuál es la principal función de los ribosomas en la célula? Sintetizar proteínas, producir energía, almacenar lípidos o controlar el ciclo celular. ¿Qué es un ribosoma para empezar? A ver, a todos, ¿qué es un ribosoma? Un organelo. Un organelo celular. Muy bien. Entonces ya de ahí ya puedo irme dando cuenta o puedo ir descartando algunas opciones. ¿Cuál sería tu respuesta, Eduardo? Controlar el ciclo celular. Ok, esa es la respuesta de Eduardo. ¿Están de acuerdo con su compañero? No. No, No, ¿por qué? se encarga de la síntesis de proteínas. Los ribosomas son estructuras que están en la célula y se encuentran de dos modos. ¿Cuáles son los dos modos en donde yo puedo ver una célula? Un ribosoma, perdón. Libre o adherido a el retículo endoplasmático. Exactamente. Lo puedo encontrar flotando como cualquier organelo o lo puedo encontrar pegado a un retículo endoplásmico. Ahorita vamos a ver qué carajo es un retículo endoplásmico. Pero si lo encuentro pegado a ese retículo endoplásmico, entonces se va a llamar el organelo retículo endoplásmico rugoso. Porque si tú le pasaras la mano a ese retículo, ¿qué sentirías? Los ribosomas. Los ribosomas. Sentirías unas bolitas que son los ribosomas. Entonces, por eso es el retículo endoplasmico rugoso. Y no importa si está libre en el citoplasma o si está pegado en el retículo endoplasmico rugoso, los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas. ¿Sale? Por favor, que ya no se les olvide, vuelvo a repetir, esto es de lo más básico y se lo van a preguntar. Siguiente pregunta. Tipo de organismo que se encarga de la fermentación. Ahora, quien me va a responder va a ser Huawei P30. ¿Quién se metió con un teléfono? Bueno, a Huawei P30 le vamos a dar 10 segundos para que responda. Sí, Perfecto. ¿Tu nombre? María. Mari, te encargo porfis que cuando entres a la clase pongas tu nombre, ¿va? Porque si no, yo no sé cuál es tu nombre. Sí, ok. Vale, muy bien. Tipo de organismo que se encarga de la fermentación, Mari.
¿Son los hongos, específicamente los protozoarios? Los hongos, específicamente los protozoarios. Chicos, ¿los protozoarios son hongos, sí o no? ¿Qué dicen los demás? No, ¿No? Entonces, ¿qué son protozoarios? un parásito. Un parásito. Entonces, hongos y protozoarios no es lo mismo. Es como si yo hubiera puesto hongo y parásito. Entonces, ahora sí, volvemos, Mari. Estabas bien. ¿Cuál es el organismo que se encarga de la fermentación? Los hongos. Los hongos. Muy bien. ¿Qué creen que, bueno, a cuántos de ustedes les gusta la cerveza? ¿Ya la han probado? Porque aquí hay gente que es menor. Entonces, en teoría, no todos la debieron de haber probado. Pero como es México mágico, pues yo supongo que ya todos proban la cerveza. ¿Les agrada o no les agrada? Depende. Depende de cuál sea, ¿no? ¿Qué es lo que sucede para que se produzca una cerveza? Tiene que pasar por un proceso de ¿qué? Fermentación. Fermentación. De fermentación, donde al líquido como tal de la cerveza lo van a dejar ahí estancado en unos toneles. Pasa lo mismo con los vinos. Después de cierto tiempo, ¿qué es lo que le sale a esa sustancia? Hongos, y los hongos se van a encargar de la fermentación. Entonces, la respuesta correcta es B, hongos. Muy bien, María. Ahí ya salieron las dos. Bueno, a ver, la siguiente pregunta va para Jacqueline Vargas. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ADN es correcta? Jackie, como es más largo, nada más te puse 3 opciones. El ADN se encuentra únicamente en las procariotas, el ADN lo encontramos en el núcleo de las procariotas, o el ADN se encuentra en las eucariotas y las procariotas. ¿Qué contestarías? Creo que en el núcleo. ¿Crees que el núcleo? O sea, te irías por la Sí. letra B de bueno. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Pregunta, chicos. ¿Las células procariotas tienen núcleo? No. 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 Muy bien. Bueno, pues la B no es. Queda la A y queda la C. Ya acabamos de responder, las procariotas no tienen núcleo. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? C. La C, muy bien. El ADN se encuentra en las células eucariotas y procariotas. ¿Cuál es la diferencia de una célula eucariota y una célula procariota, chicos? Vamos a regresar a los dibujos para que lo entiendan. Célula eucariota. La tienen los animales y los humanos también. ¿Qué es lo que tiene la eucariota? Núcleo. Núcleo, muy bien. Y en el núcleo está toda la información genética. A esa información genética que está en el núcleo, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo? ADN. ADN. Muy bien. Principal ejemplo de una célula procariota. ¿Alguien me puede decir un ejemplo? Bacteria. Las bacterias. Normalmente las bacterias son de esta manera. Las bacterias van a tener un núcleo, ¿sí o no? No. Si no tienen su núcleo, entonces ¿dónde está el ADN? Regado. Esparcido. Regado o disperso en todo el ¿qué? Citoplasma. El citoplasma. Muy bien. ¿Sí se entendió la diferencia entre una y otra? Sí. Acuérdense. Pro significa antes. ¿Y cario qué significa? Núcleo. Núcleo, muy bien. Entonces, son células que existieron antes de que se existiera ¿qué? El núcleo. El núcleo. Vamos a las otras células. Se llaman eucariotas.
Entonces, los prefijos son eu y carium. Eu, ¿qué significa? Verdadero. Verdadero, muy bien. Verdadero. Me da gusto que están respondiendo bien. ¿Y carium qué es? Núcleo. 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 Entonces, las células eucariotas son las que sí tienen Núcleo. núcleo verdadero. ¿Alguna duda? No. Dale, los demás también contéstenme porque si no, le voy a dar clase a 3 o 4 personas y pues evidentemente yo no quiero eso, porque todos están aquí para participar. Yaret, ¿sí estás por ahí? Sí, profe. Siguiente, organismo causante del tétanos. ¿Cuándo has escuchado al tétanos, Yaret? Cuando te lastimas con un metal o algo así. Muy bien, te lastimas con un metal. Entonces, normalmente sucede cuando los metales ya están oxidados. Si hay una oxidación, ¿cuál es el ser vivo que produce oxidación en los metales? Las bacterias. ¿Segura? Poquito. O sea, ¿tienes duda? Bueno, entonces no la seleccionamos. A ver, antes de que me contestes, te precipites con tu respuesta. ¿El virus cómo lo puedes atraer? ¿Cómo te puedes enfermar de un virus? Dime, por ejemplo, el nombre de un virus, el que tú quieras. El coronavirus. El coronavirus, perfecto. El coronavirus andaba viajando ¿por dónde? ¿Por dónde viajaba el coronavirus? ¿Qué te tenías que poner para protegerte del coronavirus? Un cubrebocas por el aire, ¿no? Un cubrebocas porque viajaba por el aire. Bien. Entonces, ¿tú crees que el tétanos pueda ser adquirido por el aire? No. Si le echan mucha cabeza, chicos, o sea, yo sé que para eso están, para que yo les facilite ese estudio, pero si le echan mucha cabeza, todas las preguntas están bastante fáciles. Vamos a ayudarles a contestar bien, por eso están acá. Ahora, el parásito, ¿cómo lo adquieres? ¿Cómo puedes adquirir un parásito? Por una infección. ¿De qué tipo? A través de alimentos. A través de alimentos, perfecto. ¿Esto qué es? Una hamburguesa. Una hamburguesa. Entonces, los parásitos los adquieres por no lavarte las manos o porque la persona que te lo sirvió no se lavó las manos. Pregunto, ¿crees que el tétanos, que es por cortadas, se transmite por alimentos? No. No, muy bien. Te quedan dos. Te quedan las bacterias y te quedan los hongos. Normalmente cuando tú te cortas con un cuchillo que está bien afilado, dime, al cuchillo, o sea, propiamente imaginemos que este es mi cuchillo, ¿no? Ya saben que yo no dibujo perfecto. Bueno, ese es mi cuchillo. ¿Qué es lo que hacen los hongos? ¿Qué crean los hongos? Esporas. Esporas, muy bien. La pregunta del millón. Cuando tú agarras un cuchillo, ¿ves las esporas en el cuchillo, sí o no? No. No, porque si las vieras, dirías, ¿qué es lo que dirías? Pues está todo viejo ese cuchillo, ¿no? ¿A poco partirías tus alimentos con algo que tiene moho? Pues no, es lógica. Entonces, de esa manera ya te quitaste las tres opciones. ¿Cuál es la respuesta? Bacterias. Bacterias. ¿Estuvo fácil el razonamiento, sí o no? Sí.
Sí, muy bien. Eso es lo que yo quiero que hagan para su examen. El examen, la mitad es de conocimientos y la mitad es que tú tengas lógica para contestar. Si ocupas la lógica, vas a pasar bien tranquilamente. Les digo que ayer me metí a un examen de otro grupo y realmente tenían un chorro de errores. Y esos errores eran más que nada porque pues no prestaban atención a las cosas tan pequeñas. Bueno, muy bien. Por cierto, yo les quería replicar ese examen, pero estaba muy básico. Así que les hice uno más difícil. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando ustedes toman este curso y luego van al examen, pues si yo todo el tiempo les puse cosas difíciles y les hice que se aprendieran cosas que valen la pena, para el examen, ¿qué van a decir? Está bien, papá, ¿no? Entonces esa es la idea y estamos viendo todo el temario. Vamos de nuevo. La creación de la teoría celular. ¿Quiénes fueron, dijimos, las primeras dos personas que analizaron a una célula? Robert Hooke Rudolf. y Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek. Muy bien. En 1838 se suma Matthias Schleiden. Matthias Schleiden concluye que los tejidos vegetales provienen todos de una célula. ¿Por qué? ¿Qué haces para que una plantita pueda crecer? ¿Entierras qué? ¿Qué entierras para que crezca una plantita? Una semilla. Una semilla. Entonces, esa semilla tiene una célula. la Tiene una célula, muy bien. Entonces, de ahí se dan cuenta que las plantas y los animales están formados por células. Luego, un compadre de Schleiden, que es Theodor Schwann, observa que las células de las plantas y de los animales, usando el microscopio de ¿quién construía microscopios? Anton. Anton van Leeuwenhoek, muy bien. Usando esos microscopios se dieron cuenta que eran muy parecidas. Si ponías las dos células al microscopio se parecían un chorro. Entonces, ¿qué dicen? También los animales tienen ¿qué? Células. Células, muy bien. Y se forma la teoría celular, la cual tiene tres postulados. Todos los seres vivos van a estar formados por una o más células. Sí, así como lo leen. Por una o por más células. Hay organismos que solamente tienen una célula. ¿Cómo se llaman esos? unicelulares. Pluricelulares. No, por una sola. Una es unicelular y varias es pluricelular. Bien, entonces hay organismos que son unicelulares. Un ejemplo de un organismo unicelular. Los virus. Las bacterias. No, el virus no. Bacteria. La bacteria sí. La bacteria es una sola célula. ¿Vale? Entonces, ahí está el ejemplo más claro. Y las células son la unidad estructural de los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Todos los seres vivos tienen ¿qué? Células. Células. Muy bien. A ver, denme un segundo. Listo, es que vinieron mis perritos a la área de grabación. Y si vienen los perritos, empiezan a ladrarles a los que están aquí enfrente y es una discusión de nunca acaba. Entonces, siguientes preguntas. Ahora vamos a agarrar a Carla Oropesa. Sí, pero Siguiente pregunta. Enfermedad que es causada por una bacteria. A ver, Carla, y antes de que contestes. ¿El SIDA es una complicación de qué? Virus. De un virus, del VIH, muy bien. Por lo tanto, ¿el SIDA es una enfermedad causada por una bacteria? No. No. La hepatitis. ¿Cómo te puedes enfermar de hepatitis?
La hepatitis es la enfermedad donde todas las gentes se ponen amarillas y el hígado les crece. ¿Por qué? Por compartir sus recipientes con los que comen, ¿no, profe? Bien, entonces es por comida, ¿sí o no? Eh, Y si es por comida, ¿las bacterias se transmiten por comida? No. No. No, muy bien. ¿El dengue qué es? ¿Un parásito? Parásito. Parásito, porque ¿quién llega a tu piel a picarte? Un mosco. El Mosco. mosco. El mosco libera en tu sangre ¿qué? Al parásito. Parásito. El parásito. ¿Y por qué cuando te das dengue te pones todo mal de las articulaciones y te enronchas muchísimo y te pones todo rojito? ¿Qué hacen los parásitos? Se alimentan Se alimentan. Entonces, el parásito del dengue se alimenta ¿de qué? del huésped. Del huésped. En el caso del humano, porque el humano es el huésped, ¿qué es lo que le quitan al humano? Sangre, ¿no? Sangre, muy bien. Si te están chupando la sangre, esos parásitos, entonces tu hemoglobina sube o baja. La hemoglobina es la concentración de oxígeno en la sangre. Baja. Baja, muy bien. Si la hemoglobina ya bajó, entonces, ¿el dengue es una bacteria, sí o no? No. ¿No lo escuché, sí o no? No. No. No, muy bien. ¿La tuberculosis qué es? Una bacteria, se llama Mycobacterium tuberculosis. Muy bien. El agente causal se llama Mycobacterium tuberculosis. ¿Y qué le provoca a la gente? Pasan 3, 4 meses y la gente ¿qué hace cada rato? ¿Cómo Entonces, te das cuenta? Ya ahorita ya no existe tuberculosis en México. Bueno, hasta hace algunos, pero todavía es una enfermedad que se previene por la vacuna. Entonces, ¿cómo es que te das cuenta y sospechas de que una persona puede tener tuberculosis? De hecho, hasta tu familia te puede decir, hazte a un ladito y no estés cerca de esa persona, porque tosen. porque tose. Y cuando tose, ¿qué avienta? Sangre, microbios, bacterias. Exactamente. Todo eso que dijiste está bien. Sangre, microbios y bacterias, principalmente bacterias. ¿Por qué tiene tanta tos? ¿A dónde se va el micobacterio? ¿Los pulmones? Los Pulmones. pulmones. Muy bien. Por lo tanto, es una enfermedad de tipo, ¿a qué sistema afecta? Respiratorio. Al respiratorio. Respiratorio. Bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí. Sí, tuberculosis. ¿Estuvo difícil pensarlo así? No, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Vamos con Liz. Sí, Vale. Función del retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, ¿qué tiene? ¿Qué hace tiene otro? también ribosomas, Ah, tiene ribosomas. ¿Y qué hacen los ribosomas? sintetizan proteínas. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Ujú. Ah, muy bien. Cuando les pongan todas son correctas, normalmente eso de todas son correctas no va a ser la respuesta. Muchos hacen exámenes así y es una manera incorrecta de hacer exámenes, porque se supone que cuando te están haciendo un examen, lo que quieren medir es tu capacidad de análisis y no es tan posible, o sea, sí puede suceder, pero no es tan posible que te pongan todas las respuestas en un mismo inciso. De hecho, estaría mal elaborado ese examen. Entonces, no se vayan a confiar de esa respuesta de todas son correctas. A ver, ahora vamos para abajo.
Vanessa. Vanessa, ¿está por ahí? Sí, Muy bien. Se encarga de la síntesis de lípidos. la de lisosomas. Los lisosomas. ¿Qué te puedo decir? ¿Has tenido clase de célula? A lo mejor sí se vale decir sí, doc, pero por la neta ya ni me acuerdo. También estoy, ¿Estás entre cuál y cuál? entre la C, pero no estoy segura tampoco. No estás segura. Vamos a tratar de descartar, ¿sale? ¿Qué hace la mitocondria, Van? Es conocida por producir, ¿qué? La energía celular. Energía celular. Entonces, ¿esa es la respuesta a mitocondria? No. No, cuando no te sepas una pregunta, y va para todo. Cuando no se sepa una pregunta, empiezan a descartar. Porque si descartan, tienen la chance, a lo más que descarten, de tener las posibilidades de la respuesta correcta. Por ejemplo, ahorita Vanessa sí sabía que la mitocondria se encarga de la síntesis, perdón, de la producción de energía, como ATP. Entonces, si descarta esa, le queda ribosoma, retículo endoplásmico y lisosomas. Y entonces, Ribosoma tampoco es. ¿cuál? Ribosoma tampoco es, porque es la que acabamos de ver de que es la síntesis de proteínas. Se encarga de la síntesis de proteínas. Muy bien. Entonces, tus posibilidades que antes eran el 25%, ahora ¿cuánto se vuelven si ya nada más te quedan dos? 50%. Del 50%. O sea, literal es casi un volado. No te la sabes, pero ya aumentaron tu chance, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, retículo endoplásmico o lisosoma. Estás entre esos dos. Sin miedo, si te equivocas, ya sabes, a tus compañeros también los apoyo. Pues la C. La C. ¿Qué crees, Vane? ¿Qué pasa? La tuviste bien. La respuesta correcta es retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico por sí solito se encarga de sintetizar o de crear grasas. Cuando a este retículo se le unen los ribosomas, entonces ya no crea grasas. ¿Ahora qué crea? Lípidos. ¿Qué, perdón? Lípidos. Vamos de nuevo. El retículo endoplásmico es una estructura a la cual se le puede pegar los ribosomas. ¿Te acuerdas que lo dijimos al principio? Si se le pegan los ribosomas, entonces, ¿qué es lo que crea? ¿De qué se encargan los ribosomas? ¿De hacer qué? La síntesis de proteínas. Muy bien, va para todos. Ribosoma. El ribosoma crea, ¿qué? Proteínas. El ribosoma crea proteínas. Está fácil si lo relaciono, ¿no? Entonces vamos con el otro. Retículo endoplásmico, si no tiene ribosomas, ¿cómo se llama? Liso. Liso. Y liso se escribe igual que lípidos. ¿Sí o no?
Entonces ya Sí. está rugoso y liso. Ahora sí, ya, no hay justificación. Se encarga de la síntesis de lípidos. Retículo endoplásmico, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Alguien que le eche la manita a su compañera? Liso. Listo. Liso. Muy bien. El liso crea lípidos. El rugoso crea proteínas. Entonces te están diciendo cuál crea lípidos. Si la opción retículo endoplásmico no tiene rugoso, es porque se refieren a cuál. Liso. Al liso. Porque si fuera o si estuvieran hablando del rugoso, te pondrían aquí ¿qué? Rugoso. Pero no te están poniendo rugoso, no me la dejaron así. Es una manera de tornarte bien fácil. ¿Ya no se les olvida? No. Muy bien. Siguiente pregunta, vamos a Jazz. ¿Jazz está por ahí? Ok, ni en el chat. Bueno, ahí le dicen a Jazz que nos vemos mañana. Siguiente persona, Ramsés. Sí, Doc. Se encarga de la digestión de materiales en la célula. Lisosoma. El lisosoma que habíamos dicho en el curso completo que era. ¿Como un qué? Un Pac-Man. Como un Pac-Man. Entonces, el estómago de la célula van a ser los lisosomas. ¿Sales? Sí. Muy bien. La teoría celular no nada más es de dos postulados. ¿Cuántos les dije que eran? 4. 3. 4. Son 4, pero en la clase les dije que eran 3. Entonces, ya vimos 2. ¿Cuáles son los 2 primeros que ya vimos? Todo ser vivo está Unidad compuesto por atómica. Células. células. Muy bien. La segunda postulado que ya hemos visto. Unidad fisiológica. Muy bien. Todas las células son una unidad de origen fisiológica y funcional. Tercer postulado. Las células se originan por división de una célula persistente. Esto explica la teoría del huevo y la gallina. Si existe una gallina es porque debe existir ¿qué? Huevo. Huevo, lo mismo acá. Si existió una célula es porque debió haber existido una célula ¿qué? Previa. Previa. A esa célula previa, ¿cómo se le llama así la mamá de los hijitos? Célula madre. Célula madre. Muy bien. No está difícil, ¿verdad? Entonces, la célula es una unidad anatómica, fisiológica y de origen. Anatómica, ¿por qué? Porque si nos fijamos en la anatomía de los seres vivos, todos los seres vivos están formados por células. Fisiológica, porque ¿qué es la fisiología? La ciencia que estudia ¿qué? El funcionamiento. El funcionamiento. Muy bien, entonces si es una unidad fisiológica, es porque nos va a estudiar el funcionamiento de las células. Y es la célula también una unidad de origen. ¿Eso a qué se refiere? ¿O qué significa? Que absolutamente todas las células provienen de Otra. otra célula. Muy bien. Bueno, dejamos un ratito descansar a las teorías celular. Nos vamos con las diferencias.
Existen dos tipos de células para estudiarlas, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas, ¿qué es lo que tienen? ¿O qué es lo que no tienen, más bien? No tiene núcleo. Núcleo. No tienen núcleo. Y las eucariotas sí tienen ¿qué? Núcleo. Núcleo. Aparte dice que es una célula compleja. ¿Por qué será compleja? Por las funciones que lleva a cabo. Porque tiene muchos organelos. Algo complejo es algo complicado. Son sinónimos. Entonces es algo complicado porque para que tú te aprendas todos los organelos celulares, te tienes que echar una buena leída. Ahorita ya se los resumí y vamos a ver cada uno de los organelos. Son un chorro. Entonces por eso es complicado estudiarlo. Cosas en las que se parecen y cosas en las que no se parecen. ¿En qué se parecen las células procariotas con las eucariotas? ¿En qué tienen ADN? Ok, muy bien, tienen ADN. Nada más que uno lo tiene en el núcleo y otro en el citoplasma, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Tienen citoplasma? Tienen un citoplasma, muy bien. ¿Y qué es lo que delimita cada una de las células? ¿Qué le da formita? La membrana. La membrana celular, muy bien. Entonces, ya así de fácil, ustedes contestaron las principales diferencias y semejanzas. El ADN lo van a tener ambas. Quiero que se den cuenta que las bacterias habíamos dicho que eran seres procariotas. Entonces la división viene acá. Estas son procariotas y estas son eucariotas. Las eucariotas sí tienen núcleo, las procariotas no. Entonces, las eucariotas, ¿por qué ahí tenemos dos células eucariotas? Una es animal y otra vegetal. Muy bien. Una es animal, que la podemos encontrar en nuestro cuerpo, y otra es vegetal, que la encontramos en el cuerpo ¿de quién? Las plantas. De las plantas. Muy bien. ¿Cuál es la principal diferencia entre una y otra? Ya hace rato se les pregunté. La pared celular. La pared celular. Habíamos quedado como con duda de qué era la pared celular y ahora lo definimos. ¿Alcanzan a ver todo esto? Sí. Sí. Es una estructura muy dura. De hecho, hasta tiene como repliegues, ¿no? Como si fuera una construcción. Vean. Entonces, eso se llama pared celular y es exclusivo de las células de quién? Vegetal. Plantas. Las plantas o vegetales. Muy bien. Nosotros como animalitos susceptibles, ¿lo tenemos o no lo tenemos? No. 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 ¿Qué es lo que sí tenemos? La membrana. Una membrana. ¿Esta cosa también tiene membrana o no? Sí. Sí, si se dan cuenta aquí la membrana la tienen ambas células. Y entonces, por ejemplo, vamos a poner alguna situación. Pongamos que aquí, volvemos a los cuchillos. Soy como que se han vuelto muy fans de los cuchillos. Ese es un cuchillo. Pasas a tu piel, ¿de acuerdo? Tu piel que está formada por células ¿de qué tipo? Por células eucariotas, ¿no? Entonces, si te raspas con un cuchillo, ¿qué va a suceder en tu cuerpo? La sangre sale. Vas a sangrar. ¿Por qué? Porque eres más susceptible porque no tienes pared celular. Ahora, si agarras esta plantita y le pasas el cuchillito por aquí en medio, obviamente la planta no tiene sangre, pero si se lo pasas de forma superficial, ¿le saldrá líquido? No. No le sale líquido. No le sale líquido porque es una estructura resistente. Es más fácil que rayes la planta que todo que la rompas. Obviamente, si la haces con fuerza, pues sí la vas a romper. Pero si la pasas por encima, nada más la vas a rayar. Entonces, esa es la diferencia entre una pared celular que tienen los vegetales y una membrana celular que solamente la van a tener las células animales como su última capa de protección. Y vean a las bacterias. ¿Están igual de complicadas que las eucariotas, sí o no? No. No, están bien,
Están bien fáciles, ¿no? Nada más tiene el ADN regado, la membrana plasmática y el citoplasma. Es todo. Entonces, ¿en qué creen que se basa nuestra clase? ¿En las procariotas o en las eucariotas? Eucariotas. Euca- Las eucariotas, porque en las eucariotas hay que estudiar varias cosas. En la eucariota no hay que estudiar casi nada. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué cosas tenemos en común? La membrana plasmática, que ya habíamos dicho, va a ser la capa más externa. En el caso de las células animales. En el caso de las células vegetales, todavía hay una pared celular. Pero bueno, la membrana nos va a separar el medio interno del medio externo. ¿Qué otra cosa tenemos en común? El material genético. Tanto las procariotas como las eucariotas tienen material genético. En el caso de las eucariotas lo tienen bien definido en el núcleo y las procariotas lo tienen regado en el citoplasma. Y finalmente el citoplasma, que es el líquido que va a suspender a los organelos en el caso de la célula eucariota y que va a suspender al ADN en el caso de la procariota. Entonces, esas tres cosas son lo que tienen en común, no tienen otra cosa más. Todos los organelos pertenecen a las células eucariotas, que son las animales y vegetales. Y ahorita vamos a estudiarlos. Bueno, una célula procariota, ya nada más para dejar en paz a las procariotas. Su nombre viene del prefijo pro, que significa antes, y carion, que significa núcleo. Por lo tanto, estas células no tienen núcleo y su ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Ojo, chequen este enunciado que es lo más importante. Las bacterias son el principal ejemplo de células procariotas. A ver, repítanlo. Las bacterias son el principal ejemplo de las células procariotas. Si eso lo repasan todo el tiempo, cuando les pregunten cuál es el ejemplo de células procariotas, le ponen una bacteria, esa es la respuesta. La división celular de las procariotas es por bipartición, es decir, no es una reproducción sexual como con nosotros los humanos, sino simplemente la célula en algún momento se divide en dos y ya. O sea, una célula de una bacteria, cuando le pega la gana, se convierte en dos y ya. A eso significa bipartición, que se parte en dos la célula, es decir, se parte en dos la bacteria. Todas las procariotas son organismos asexuados, no hay algo así que diga hombre-mujer. Y ahí están las procariotas. ¿Alguna duda con las procariotas, chicos? Nada. ¿Qué son esos pelitos que tiene alrededor la procariota? Cilios. Cilios. ¿Qué hace un cilio? Ayuda al movimiento. Nos ayuda al movimiento. Y ese pelito más largo que tiene un extremo, ¿qué es? Flagelo. El flagelo. Flagelo. El flagelo, ¿para qué sirve? Movimiento igual. También para el movimiento. Entonces resulta que por eso las bacterias son peligrosas, porque se mueven el doble de rápido que cualquier otra célula. Tienen mucho movimiento. Bueno. Características de las células procariotas. Generalmente son pequeñas a comparación de las eucariotas. De 1 a 10 micras. El ADN se encuentra en el citoplasma. Son inmóviles y cuando son móviles tienen flagelos o pilis. No tienen mitosis, se dividen por bipartición, que es lo que les había dicho, que se parten en dos y ya. La pared celular de estas células procariotas va a estar formada por azúcares y por péptidos. Cuando les pregunten un ejemplo de células procariotas, ya habían repetido, son las bacterias o las algas. Ese es otro ejemplo de células procariotas. Y ya, no se metan en más broncas. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, lleva a cabo muchas funciones. Y la célula, para su estudio, lo podemos dividir en todo lo que hay en el citoplasma y lo que hay en el núcleo. Esta es una célula eucariota, se los presento. Célula eucariota, aspirantitos. Aspirantitos, célula eucariota. ¿Tiene muchas cosas o no tiene muchas cosas? Y tienen muchas. Sí, tiene un chorro. Entonces, por eso es que esta clase solamente es de la célula, que me voy a tardar un chorro. Bueno, se los hice práctico, entonces pues tampoco va a ser tan extensa esta clase. Pero sí va a tener todo lo que nos interesa. A ver, vamos con Normeli Ingrid Reyes Ramírez. Sí. ¿Cuál es la célula del sistema esquelético? Para empezar, Ingrid,
el sistema esquelético, ¿qué es? ¿El conjunto de qué? De huesos. De huesos. Al sistema esquelético también se le da otro nombre. ¿Cómo se le llama? Puede ser sistema esquelético o Sistema óseo. óseo. Muy bien. Ahora sí, Ingrid. ¿Cuál es la célula principal del sistema esquelético? Osteocito. Osteocito, excelente. Ocupamos la lógica y llegamos a la respuesta. ¿Sí o no, Ingrid? Sí. Muy bien. Noemí. Chapuli Tlamani. Sí. Principal proteína de los músculos. Quitina, miosina, adiponectina o limosina. ¿Descartas alguna o no? La C. Es la ¿Descartas la adiponectina? ¿A qué te suena adiponectina? Perdón, ¿no puedo repetir? Digo que ¿a qué te suena adiponectina? ¿Por qué la descartas? La adiponectina es una célula del tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo, chicos? La grasa. La grasa, las lonjitas. Entonces las lonjitas no están en los músculos, ¿verdad? Porque una cosa son las lonjitas y otra cosa es el músculo. Muy bien, te queda quitina, miosina y limosina. ¿Cuál descartas? Es, ¿Cuál, perdón? es la miocina. ¿Es la miosina? Ajá. ¿La limosina te suena algo? A mí nada más me suena a un carro. ¿A ti? Igual, ¿no? Entonces limosina no es. Estamos entre quitina y miosina. ¿Dónde No, encuentro había la... dicho que era miocina. No sé si solamente soy yo. ¿Los demás le escuchan? ¿Es compañera? Sí, Doc. No, ¿Alguien me puede repetir qué dijo? Miocina. Miosina, ok. Muy bien. La respuesta correcta es miosina. Bien, hija. La quitina se encuentra en los hongos, entonces esa no es. Vamos con la siguiente persona que va a ser Kate Durán. Sí, profe. Células que se descaman del tejido epitelial. ¿Estuviste en la clase de ayer? Me tuve que salir a media clase. Ok. ¿La viste en la tarde o hoy en la mañana? No, no la he visto. Bueno, acuérdate que, bueno, para todos, ¿no? Si no vemos las clases, se nos van a juntar todas las clases y luego va a ser imposible echarte, no sé, 20 horas o 30 horas de jalón. Entonces, te recomiendo que al rato la veas, para que no se te acumulen. Ahora sí, células que se descaman del tejido epitelial. Yo creo que no tienes ni idea, porque yo la verdad, si no hubiera entrado a la clase, no tendría ni idea. No, la verdad no tengo idea, profe. Ok, ¿tienes que ayudar? ¿es la D? La D, la capa córnea. ¿Qué dijimos ayer de la capa córnea? Es la que se encuentra hasta arriba. Se encuentra hasta arriba y tiramos esas células cuando nos metemos aquí. A bañar. Bañar. Muy bien. Entonces, la capa córnea es la capa de células que se desprende. ¿Cuántas capas existen en la epidermis? 5. 5. Entonces, de tareas les va a quedar revisar las 5 capas de células. Esto no se los pongo porque yo quiera. En un examen, no recuerdo si fue el del año pasado o antepasado, porque han sido pocas versiones, pero en un examen sí venía. Entonces, por ahí les paso el dato. Y de hecho, cuando ustedes contesten su examen y cuando ya nos toque el examen, les voy a hacer una encuesta donde les pregunte a todos ustedes qué preguntas les vinieron.
Esa es la magia de este curso, que todos los años yo actualizo y yo pongo las preguntas que han salido en los exámenes. Y entonces, pues es más fácil contestar para todos ustedes. Vamos con la última. Forma parte de la sangre. A ver, Manuel. Sí, a ver, forma parte del tejido sanguíneo. ¿Plaquetas? Plaquetas. ¿Cuántas células forman parte del tejido sanguíneo? 3. 3, ¿cuáles son? ¿Para quien dijo 3 o para la persona que estoy preguntando? ¿Por qué son 3? Sí, están bien, nada más quiero que me digan por qué son 3. Yo digo que son las plaquetas, los eritrocitos y los leucocitos. Muy bien. Función de los eritrocitos, que son las células rojas, ¿transportan qué? Oxígeno y nutrientes. Oxígeno. Oxígeno y nutrientes. Los leucocitos, ¿qué es lo que hacen? Son las células de defensa. Son las células de defensa. ¿Y las plaquetas qué hacen? Llevan nutrientes. Detienen sangrados. Detienen sangrados. Entonces, las plaquetas detienen sangrados. Las personas que normalmente no tienen buen nivel de plaquetas tienen una enfermedad que se llama hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? La ausencia de factores de coagulación. La ausencia de coagulación. Imagínense, no tienen cosas que les tengan los sangrados. Entonces, si de repente van caminando en la calle y les empieza a sangrar la nariz, ¿creen que les sangre unas gotitas o que les salgan chorros de sangre? Chorros de sangre. Muy bien, salen chorros de sangre porque no existen factores de la coagulación. Entonces, las plaquetas son parte del tejido sanguíneo. Muy bien, Emanuel. Ahí está, para que vean que la célula es la unidad anatómica, estructural y funcional. Tenemos células en todos lados. En el tejido óseo, las células que están en el tejido óseo, ya habíamos dicho cómo se llaman. ¿Cuáles son? Osteocitos. Los Osteocitos. osteocitos. Muy bien. En el sistema nervioso, ¿cuál fue la célula que vimos ayer que tiene así como que muchas Neuronas. patitas? Neuronas, muy bien. En el tejido adiposo, ¿cuál será la célula? Adipocito. El adipocito, muy bien. En el cartílago, ¿cuál es la célula? Los condrocitos son células que se encuentran en el cartílago. En la sangre, ¿cuáles son las células? Plaquetas, eritrocitos y leucocitos. Muy bien. En el tejido epitelial, ¿cómo se llaman las células? Que les habían dicho yo que nos da el color de la piel. Melanina. Melanocitos. Citos. Acuérdense, siempre termina con citos. Cualquier célula siempre va a terminar con citos. En el tejido muscular, ¿cómo se llaman las células que están en los músculos? Mio. Sí. Miocito. Mio de músculo, cito de célula. Ahí está. Entonces, hay células por doquier. Empezamos con los organelos. Membrana plasmática. Estructura dinámica que va a delimitar a las células del medio externo. Es decir, que va a permitir que pasen algunas cosas y otras las va a detener. ¿Cuáles son sus funciones de la membrana plasmática? Va a delimitar todo lo que hay dentro de la célula. Es decir, no va a dejar que las cosas que están dentro de la célula se salgan. También va a tener permeabilidad selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las cosas van a poder entrar a la célula. Ya lo vimos al principio de la clase. Para que una estructura o alguna sustancia entre a la célula, ¿qué debe tener? Lípidos. Lípidos. Muy bien. Si no tiene lípidos, entonces las sustancias no pueden pasar. Se lleva a cabo el transporte de solutos dentro y fuera de la célula gracias a la membrana plasmática y es un medio de comunicación. Si la célula detecta que está recibiendo un estímulo nocivo, como por ejemplo que la célula tenga cáncer, ¿qué es lo que hace la célula para que no contagie a sus compañeras? Apoptosis. Apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular. Inicio de la célula.
la muerte programada de las células. Entonces la célula, hagan de cuenta que se programa su autodestrucción y prefiere morirse que contagiar a sus hermanas. Pero cuando el cáncer ya es muy avanzado, pues entonces este contagio ya es masivo. Entonces ahí está la membrana plasmática. ¿Y cuál es el principal componente de la membrana plasmática? El colesterol. Entonces ahí está. Está formada por fosfolípidos, que es grupo fosfato con grasa, colesterol, que es grasa, y glucolípidos, que son azúcares con grasas. Entonces lo que más hay en la membrana es grasa. Una de esas partes es hidrofóbica y otra es hidrofílica. Ya habíamos dicho que lo que está en los extremos es hidrofóbico, por eso es que no dejan entrar a sustancias que sean acuosas. Y por tantas proteínas que tiene, no es una estructura que sea parejita, es asimétrica. Entonces, ahí están todos los fosfolípidos que forman la membrana celular con sus cabecitas que son hidrofóbicas. Y entonces las cabecitas hidrofóbicas son las que no permiten el paso de sustancias. Bueno, ahí está lo de la célula eucariota. Vamos a comenzar con el estudio de la célula eucariota. ¿Esto ya lo habíamos visto? Bueno, lo repetimos, no importa. La célula eucariota es una célula grande a comparación de la procariota. Acuérdense que la procariota es pequeñita. La procariota es entre 1 y 10 micras y la eucariota es entre 10 y 1000 micras. O sea, sí se puede ver. El núcleo va a estar delimitado por una membrana que se llama membrana nuclear. Si está en el núcleo, pues es membrana nuclear. Y el ADN se encuentra compacto en estructuras que se van a llamar cromosomas. Y estos cromosomas van a estar adentro del núcleo. La célula eucariota va a tener organelos y cuando se mueven las células eucariotas van a tener silos y flagelos, pero normalmente las eucariotas no tienen estas estructuras. Presentan una división celular, que la vamos a ver mañana, que es la mitosis y la meiosis. Esas son las formas en las que la célula se divide. Su pared celular de las células eucariotas está formada por celulosa y por quitina principalmente. Y los organismos animales no poseen pared celular. Acuérdense que la pared celular, ¿a quién le pertenece? A los vegetales. A los vegetales. Pero los vegetales también son células que Eucariotas. 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 Muy bien. Entonces ahí está una célula eucariota animal. Transporte a través de la membrana. Existen diferentes formas en donde las sustancias pueden atravesar la membrana. Vamos a volver a poner nuestra membrana celular como este pequeño árbol, que tiene un chorro de ¿qué habíamos dicho? Fosfolípidos. De grasa, de lípidos. Muy bien. Entonces, estos lípidos van a tener entre lípido y lípido un pequeño espacio. ¿Cómo se llaman a los espacios que ustedes tienen en la piel? ¿Poros? Poros, muy bien. Entonces, la membrana plasmática también va a tener poros. Y si una sustancia quiere pasar la membrana y es así de chiquita, ¿creen que pueda pasar o no? Sí, Pues sí, porque va a caber ¿en dónde? en los poros. Va a caber en el poro, entonces va a pasar. Entonces, ¿utilizó energía para poder pasar, sí o no? No, Ah, No, entonces fue una difusión simple. O sea, pasó de gratis. Es el ejemplo más sencillo de transporte de membrana. Vamos con la siguiente. Ah, miren aquí, ¿qué sustancias pueden atravesar la membrana? Moléculas chiquititas como la que les acabo de dibujar, que no tengan carga, porque normalmente la membrana celular está cargada. Entonces, si está cargada y su carga es positiva, ¿qué sustancias podrán ingresar? ¿Las positivas o las negativas? las negativas Las negativas, porque polos contrarios se atraen. atraen. Pero si esta sustancia que quiere entrar es una sustancia con carga positiva, entonces, ¿qué le dice la membrana? Se repelen. La repele, o sea, la manda muy lejos. ¿Qué cosas dijimos que sí pueden pasar a través de la membrana? ¿Qué es una hormona esteroidea? Una Grasa.
Una grasa. Entonces, las hormonas que provienen de las grasas, específicamente provienen del colesterol, sí pueden pasar las hormonas por la membrana. ¿Y qué otra cosa aparte de las hormonas? Vitaminas, Vitaminas. ¿Cuántas vitaminas hay que están hechas a base de grasa? 4. 4, 4. ¿Cuáles son? Vitamina A, D, E, ¿Y? y K. K. Entonces, estas 4 vitaminas sí van a poder atravesar la membrana. Por eso, las vitaminas que son grasas son ¿qué? Liposolubles. Ajá, son liposolubles. ¿Por qué les dije que no se las den a sus abuelitos? Porque son ¿qué? Tóxicas, Son tóxicas. Muy bien. Son tóxicas porque las vitaminas, si pasan muchas vitaminas, si a ustedes les ponen a sus abuelitos un suero vitaminado que tiene muchas de estas vitaminas, entonces el suero vitaminado normalmente les va a dar más vitaminas de las que ya tienen los abuelitos. Entonces, ¿cómo estarán las vitaminas en su sangre? elevadas, Bien elevadas. Y las vitaminas liposolubles cuando están elevadas, ¿qué provocan? intoxicaciones, Intoxicaciones. Exactamente. Bueno, entonces ahí están las diferentes formas en las que atraviesan sustancias. Ahora, difusión facilitada. La difusión facilitada es cuando las sustancias van a favor de un gradiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso de ir a favor del gradiente? Que afuera, ¿cuántos son? ¿Menos o más? más, Afuera son más sustancias. Entonces pasa como cuando quieren entrar a un concierto y no pagan. Toda la gente se amontona y ¿qué empieza a hacer a la puerta? Le empieza a empujar. Y si aquí nada más hay 4 policías que están deteniendo y afuera hay 20 sustancias que quieren entrar, ¿cuál ganará? las 20, Las 20. Entonces, eso es facilitado. Luego facilitaron las otras sustancias. Van a favor de gradiente. ¿Sí se entendió? Sí. sí, Bueno, en el peor de los casos, voy en contra de gradiente. Es decir, que soy nada más yo una molécula y adentro hay 20 policías. Y aparte de que adentro hay 20 policías, tengo carga positiva y la membrana también tiene carga positiva. Y todavía, si eso no fuera suficiente, soy una molécula bien grande. Entonces, por donde ustedes le quieran ver, no puedo entrar. ¿Qué es lo que me haría el paro para poder pasar? ¿Una qué? Proteína. Proteína. Una proteína. Pero la proteína dice, ok, yo te dejo pasar, pero necesito que me pagues con algo. ¿Con qué le va a pagar? ATP. ATP, ATP. Entonces, el ATP es la energía. Por lo tanto, el transporte activo sí utiliza ¿qué? energía, Utiliza energía. Y va en Contra. contra del gradiente de concentración. Muy bien. ¿Todos los demás sí lo están entendiendo? Sí, doctor. Sí, profe. Porque aquí hay 27 gentes y parece Sí. que no estoy hablando con 4. Sale. El núcleo. ¿Cuándo les dije que se puede ver una célula? ¿Cuándo está en qué momento? profase, Profase. Profase. Eso quiere decir que se Profase. puede ver cuando la célula está haciendo ¿qué? mitosis, Mitosis. Celular, conocida como mitosis. Muy bien. El núcleo va a tener la mayor cantidad de material genético. Y la cromatina es lo que se va a ver, chicos. Pero ¿cómo dijimos que está el ADN? Está empacado en unas estructuras que se llaman ¿cómo? cromosoma, Cromosomas. Entonces, el cromosoma tiene enredado aquí, ¿qué? ¿Qué es lo que está de color rosa? Estoy poniendo. Cromatina. La cromatina. Cuando se rompe el núcleo de la célula, imaginemos que les voy a dibujar la célula, pero el núcleo ya va a entrar en profase, por lo tanto el núcleo se rompe, ¿sí o no?
Si el Sí. núcleo se rompe, el material genético va a salir. ¿Y el cromosoma estará formadito o también se desarma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se desarma o no se Se desarma? desarma. Se desarma. Sí, sí se desarma. Entonces, el cromosoma ya lo vamos a ver aquí regado. Ya no en forma de X, sino en forma de... ¿En forma de qué? Cromatina. Cromatina. Ahora, ¿qué es el corpúsculo de Barr? ¿Alguien lo había escuchado? Si nosotros analizamos una célula eucariota de una mujer, ojo, tiene que ser de una mujer exclusivamente, es decir, de alguna de ustedes aquí en la clase, aparte de que vamos a ver el material genético, vamos a poder ver al microscopio algo que se llama cuerpo de Barr o corpúsculo de Barr. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? Si está en el material genético, entonces el corpúsculo de Barr, ¿qué es? Material genético. Material genético, pero tiene una particularidad, por eso existe. ¿Por qué creen que existe? Cuando se dividen las células y se junta la célula del hombre, con la célula de la mujer para crear un nuevo bebé, en ese momento el corpúsculo de Barr entra en acción, porque el corpúsculo de Barr se va a manifestar en la nueva célula. Y para que ustedes de repente, por si tienen curiosidad, lo lean, el corpúsculo de Barr se va a ir directo ¿a dónde? ¿Al nuevo qué? ¿Qué es eso que pinta ahí? Núcleo. El nuevo núcleo del hijo, ¿sale? Del hijo que ya tuvieron el papá y la mamá. Se dice que el material genético es, por lo tanto, en un 95% de quién? Mamá. De la mamá. Entonces, para aquellos que dicen, ojalá y mi hijo se parezca a mí, déjenme, les mato la ilusión que el 95% del material genético es por parte de la mujer. Justo por el corpúsculo de Barr. ¿Sí quedó? Sí. Sí. Bueno. Y el nucleolo está dentro del núcleo. Ya, no necesitamos meternos más en broncas. ¿Qué es eso? Ese puntito que les acabo de dibujar yo hace rato. Hace un minuto se lo dibujé. Corpúsculo. El corpúsculo de Barr. Entonces, si ustedes en algún momento en la Facultad de Medicina, porque sí lo van a hacer, van a analizar las células de un hombre y de una mujer, se van a dar cuenta que las mujeres tienen ese puntito, que es el corpúsculo de Barr, y que se va a expresar siempre en todas las células de su descendencia. Por lo tanto, casi todo el material genético va a ser por parte de la madre. ¿Cómo la ven? Sí está interesante, ¿no? Bueno, el retículo endoplásmico se divide en dos dependiendo si tiene o no tiene qué. Ribosomas. Dependiendo si tiene o no tiene ribosomas. Muy bien. Si tiene ribosomas, ¿cómo se llama? Rugoso. Rugoso. ¿Cuál es la función del rugoso? Síntesis de Síntesis de proteínas. proteínas. Muy bien. Puede poseer los ribosomas en su membrana o de forma libre. Muy bien. El retículo endoplásmico liso, ¿cuál es su principal función? Sintetiza lípidos. Sintetiza lípidos. ¿Las hormonas son lípidos, sí o no? Sí, por lo tanto, sí. Y detoxicación hepática de compuestos. ¿Qué sustancias nos pueden hacer daño si las consumimos en grandes cantidades?
Las vitaminas. Las vitaminas. Las vitaminas. ¿Qué otra cosa? Los fármacos. Los medicamentos, muy bien. ¿Qué otra cosa hace daño si te lo consumes en grandes cantidades? Los lípidos. Los lípidos, en general los lípidos. Entonces, el retículo endoplásmico liso se encarga de purificar a todas las células. ¿Sale? Aparte de que sintetiza lípidos, pues también limpia su basura. ¿Cuál está más cerca del núcleo? Quiero que vean el dibujo y me digan cuál está más cerca del núcleo. El rugoso. 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 El rugoso. ¿Ya se dieron cuenta cómo se ve un retículo rugoso? Sí. ¿Y cómo se ve el liso? ¿Hay diferencias en su forma, sí o no? Sí. Sí. Pues sí, muchas. Entonces, ya con eso ya no se les tiene que olvidar. Aparato de Golgi, lo descubrió Camilo Golgi, entonces él fue envidioso y le puso su nombre a ese organelo. Son cisternas aplanadas. Yo les digo a mis alumnos que es como si fuera un pulpo, el cual se encarga de repartir los nutrientes por toda la célula. Y ayuda al ensamblado de oligosacáridos y de proteínas. ¿Vale? El aparato de Golgi va a tener dos partes, una región cis y una región trans. No sé por qué, pero siempre esto se los preguntan, entonces se los voy a poner. ¿Qué es la región cis? Es la que está más cerca del retículo endoplásmico rugoso. Volvemos para acá. Si se encuentra más cerca del retículo endoplásmico rugoso, entonces el aparato de Golgi se encuentra por aquí. ¿Sale? Y va a tener dos regiones. Una región que está más cerca del retículo endoplásmico y una región que está más pegado a la membrana. La región cis y la región trans. Iba a ser un comentario medio despectivo, pero bueno. No sé si me lo guardo o lo digo. Les va a ayudar para su estudio. ¿Qué dicen? ¿Lo suelto o no? Dígala, dígala. Sí, Los trans son personas de ¿qué orientación tienen? Homosexual. Ajá. Entonces, ¿hacia dónde se van los homosexuales? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Ahí está. La región trans está atrás. La región cis está enfrente. Adelante. ¿Sí? Es fácil recordarlo, ¿no? Tienen que buscar apoyarse de cualquier mnemotecnia para que les pueda quedar todo descansado. Bueno, el lisosoma. Ya lo había mencionado varios de ustedes. ¿Qué habíamos quedado que era el lisosoma? Para los amantes de los videojuegos. Un Pac-Man. Un Pac-Man. Entonces, ¿qué hacía el Pac-Man? ¿A qué se dedicaba? Comer. A comer. Comer. Bien. Por lo tanto, el lisosoma, ¿qué es? El sistema digestivo de la Sistema célula. digestivo de la célula. El que se encarga de comer todos los nutrientes que hay en la célula. ¿Sale? Ahí está. Ese es el lisosoma. Está rodeado de poros granitos y se encarga de comer. Bueno, ahora los peroxisomas. Los peroxisomas son similares a los lisosomas. Poseen enzimas oxidativas. Poseen enzimas. ¿Qué hace una enzima? Acelera Acelera procesos procesos. metabólicos. Acelera procesos metabólicos. Muy bien. ¿Y las mitocondrias? ¿Qué es lo que hacen, chicos? Aporta energía a la célula. Aportan energía a la célula. Muy bien. Entonces, Lynn Margulis describió a las mitocondrias y los cloroplastos como los primeros organelos que existieron en la célula. Y Lynn Margulis nos habla de la teoría endosimbiótica. Para los que hicieron examen en la UAP, les viene esa pregunta. ¿De qué trata la teoría endosimbiótica? De que una célula se unió con una bacteria. Una célula se une con una bacteria y entonces forma un tipo de célula, ¿cómo? De eucariota. Eucariota, exactamente. Aquí está la célula, que si no tiene núcleo, entonces, ¿cómo se llama? ¿Célula? Pero Procariota. Eucariota. ¿Se une con una qué?
Bacteria. Bacteria. El resultado es una célula de tipo Eucariota. 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 Los primeros organelos para Liz Margulis fueron dos. Fue la mitocondria y fueron los cloroplastos en el caso de la célula, ¿de qué tipo? Vegetal. Vegetal. ¿Y por qué tuvieron que haber existido primero las mitocondrias y los cloroplastos antes que cualquier organelo? Porque por ahí respiran las células. Porque gracias a la mitocondria y el cloroplasto es que se produce ¿qué? La energía. La energía. Entonces, por eso es el Margulis. Lo primero que se creó fueron las mitocondrias y los cloroplastos. Muy bien. Las mitocondrias tienen 4 partes. La membrana externa, que tiene canales de membrana, al igual que cualquier membrana. El espacio que está dentro de las membranas externa e interna, donde hay ATP, porque esas mitocondrias van a producir ATP. La membrana interna, que va a estar mirándose la matriz mitocondrial. Y la matriz mitocondrial, que va a tener varias copias de ADN circular. Acuérdense, el corpúsculo de Barr es material genético por parte de la madre. Y también se le conoce como ADN ¿de qué tipo? Femenino. Es ADN Mitocondrial. mitocondrial. Exactamente. ADN mitocondrial. ¿Qué es el citoesqueleto? El que brinda soporte a los organelos. Que brinda soporte a la célula principalmente, ¿no? Para que la célula tenga una forma. ¿Qué forma le conocen a la célula? Redonda. Redondo. Muy bien. El citoesqueleto va a estar formado de 3 diferentes cosas. Los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Vamos a estudiar cada uno de estos. Empezamos por los microfilamentos, que son los más chiquititos y van a estar formados por actina. Van a tener un tamaño muy pequeño de 6 a 7 nanómetros y los filamentos de actina sirven para contraer el músculo. Acuérdense que la actina se junta con la miosina y forman la contracción muscular. También permiten la locomoción, o sea que el músculo se pueda mover y los cambios de forma en las células musculares. Esto principalmente los microfilamentos son estructuras musculares, ¿vale? Y muy chiquititos. Los filamentos intermedios van a tener un tamaño más grande que los microfilamentos o que los de actina. Acuérdense que los de actina tenían máximo 7 nanómetros y estos llegan de 8 a 10. Los filamentos intermedios van a brindar estructura a las células, es decir, que van a soportar fuerzas, van a soportar resistencias y sus principales características es que van a estar formados de queratina. La queratina va a formar una red proteica importante. ¿En dónde más encontramos queratina? Uñas. En las El cabello. uñas, en el cabello, muy bien. Entonces, la queratina nos va a ayudar a que esos cabellos y esas uñas se mantengan en su lugar y se mantengan fuertes. Los neurofilamentos van a ser nervios que van a llegar hasta la célula y van a estar en los filamentos intermedios. ¿Y qué creen? En enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, que son enfermedades en donde se pierden los nervios o se empiezan a morir las neuronas, estas células se empiezan a morir. Por lo tanto, los filamentos intermedios también se mueren. ¿Cuál nos falta? Los microtúbulos. Los microtúbulos son los más Grandes. grandes. Van a tener hasta 25 nanómetros de diámetro. Van a crecer muy rápido. Van a responder a la demanda de las células. Y su principal función van a mantener la forma de la célula. Hagan de cuenta que es como si fueran los castillos de una casa. Van a permitir la organización interna de la célula y también en caso de que existan silos y flagelos les van a permitir su movimiento. Ahí están los microtúbulos. ¿Qué es el ribosoma? Dijimos. La estructura encargada de sintetizar proteínas. Encarga de sintetizar proteínas. ¿Y qué creen? Son los más abundantes, los más numerosos. Entonces, estos ribosomas se pueden encontrar unidos al retículo endoplásmico o se pueden encontrar de forma libre.
sintetizan proteínas y ahí están para que vean por qué los ribosomas son los más abundantes. Todos los puntitos que ven ustedes en esa célula son ribosomas. Por eso es tan abundante, porque existen muchísimos en cada una de las células. Los cilios ya vimos que son los pelitos que rodean a una célula y normalmente le van a permitir su movimiento. Estos cilios le van a permitir a una célula que se arrastre y pueda moverse. Y normalmente van a tener una disposición circular donde vamos a ver 9 pares de cilios. 9 pares. Los flagelos, estructura alargada. ¿Dónde vamos a ver principalmente el flagelo? En el espermatozoide. Muy bien. Y las inclusiones citoplasmáticas. Las inclusiones citoplasmáticas son pigmentos que hay en la célula. La melanina, ¿qué nos va a dar? Color. El Color. color. Muy bien. La hemoglobina, ¿qué nos da? ¿Qué le da una célula? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. ¿Qué le da la bilirrubina a una célula? Un pigmento que se llama la biliverdina. Esta biliverdina, siempre que tenemos alimentos en el estómago, se va a secretar y va a hacer que todas las grasas se puedan desbaratar. Entonces, la bilirrubina también es un pigmento de la célula. La hemosiderina es cuando la hemoglobina se rompe. ¿Cuánto tiempo tiene de vida un eritrocito? 120 días. 120 días. 120 días o 4 4 meses. meses. 4 meses. Si este eritrocito se rompe, entonces vamos a tener hemosiderina. Y la hemosiderina, como es la representación de la hemoglobina rota, normalmente la vamos a encontrar cuando nosotros nos pegamos un trancazo. Te pegas un trancazo muy fuerte, ¿qué le pasa a tu piel? ¿Qué te Te sale? sale un moretón. Te sale un morete, ¿no? Te sale un moretón. Entonces, ese moretón significa que la sangre se Coágulo. derramó. Hubo un rompimiento de unos vasitos sanguíneos. Entonces, si se rompió la sangre, se rompieron ¿qué células? ¿Bien? Eritrocitos. Se rompieron los eritrocitos. Muy bien. Y por lo tanto, se rompió la hemoglobina. La lipofuscina es un pigmento que se encuentra en células que viven mucho tiempo. Y ya. Bueno, ya vimos todo lo de células eucariotas. Ahora vamos a ver de procariotas, que está bien fácil. Dominio arquea. Son células que se encuentran en ambientes extremófilos, es decir, pueden vivir adentro de un volcán, de lava. Son termófilas. Metanógenas son aquellas que van a convertir el dióxido de carbono y el hidrógeno en metano. Es decir, convierten gases. Igual son bacterias. Y las bacterias acidófilas van a vivir en pHs muy bajos, como en el drenaje de la calle. Son las 3 diferentes tipos de bacterias. Ahí estamos viendo las acidófilas. En medio vemos las termófilas y a la derecha vemos las metanógenas. Todas tienen la misma forma, el mismo chiste, son un cheto naranja. ¿Sí o no? Sí. Son un vil cheto naranja. Entonces no hay mucho que estudiarles a las células procariotas. Y el dominio bacteria, ya vimos el dominio arquea, ahora el dominio bacteria. Existen más de 6,000 bacterias en nuestro mundo. Y si queremos ver bacterias, tenemos que utilizar ¿qué instrumento? Lo mismo pasa si quiero ver una célula. Si quiero ver una célula, tengo que utilizar el microscopio. Muy bien. Y se dividen en bacilos, cocos y espirilos. Bacilos tienen la forma de un cheto, cocos tienen la forma circular y espirilos tienen la forma como de un churrito de esos que son como chicharrines, así. Las bacterias se pueden dividir en gram positivas y gram negativas. ¿Qué significa gram positiva o gram negativa? A las bacterias se les echa un líquido. Y si las bacterias se pintan de ese líquido, que normalmente es un líquido rojo, entonces van a ser gram negativas. ¿Por qué? Porque el líquido va a atravesar toda la bacteria. Porque tienen una capa muy pequeña de peptidoglicanos.
Al contrario, si echas ese líquido y el líquido más bien la célula no se colorea y se queda de color azul, entonces va a ser una gram positiva, porque las gram positivas tienen una gran capa de peptidoglicanos. Para que lo revisen en su casita, ahí viene una tabla en donde tenemos las divisiones de las gram positivas y las gram negativas, donde lo que yo más destaco es el color. Las gram negativas, acuérdense, como pasa el colorante, se van a volver de color rojo. Las gram positivas, como tienen una capa muy grande de peptidoglicanos, se van a quedar de su color original, que son color azul. Conclusiones. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Recordemos que todo ser vivo es aquel organismo que está formado por una o por más células. La célula es la unidad funcional anatómica y de origen, la encontramos en todos los seres vivos. Las células se van a dividir en procariotas y eucariotas. Ya vimos que en eucariotas van a tener organelos y en procariotas no tienen chiste. Es un bilcheto. La mayoría de las células poseen cilios o flagelos que les permiten el movimiento. Pero en el caso de las células eucariotas, normalmente estas no tienen movilidad, a menos de que estemos hablando de un espermatozoide, que los espermatozoides sí se mueven. Y las células eucariotas tienen diferentes organelos que les ayudan a cumplir sus funciones vitales. Chicos, quiero preguntarles si tienen alguna duda. No, Doc. No. ¿Qué tal les pareció la clase de célula? Muy completa. ¿Y qué creen? La saqué justamente de los libros que a ustedes les pidieron estudiar para su examen de admisión. Entonces, segurito de aquí vienen un chorro de preguntas. Ahorita les voy a enseñar cómo acceder a la plataforma para que la puedan ocupar si es que alguien quiere leer. Bueno, siempre termino con un mensaje. El mensaje es este. Para ser un gran campeón, tienes que creer que eres el mejor. Y si no lo eres, haz como si lo fueras. Les puedo adelantar que todas las personas que están en los otros grupos de USEP están platicando, están echando cotorreo, están más preocupados por su inscripción. Es lógico que todos estemos ocupados por la inscripción, pero ya dijo la escuela que se va a solucionar. Y se tiene que solucionar porque si no le vamos a meter una demanda porque demandamos el examen. Entonces, obviamente a la escuela no le conviene y lo va a arreglar. Así que les digo, no importa si es hoy o es dentro de semana y media, pero de que lo arregla, lo arregla. Yo lo que estoy pensando es que lo más probable es que la escuela termine diciendo, ¿saben qué? No quedó la plataforma, pero ya los tenemos registrados y vamos a tener listas como de escuela y así van a pasar. Yo pienso que puede ser así, pero bueno. Proyéctense como unos verdaderos campeones, sientan que están preparándose de lo mejor posible y les repito, ustedes den su mayor esfuerzo. Ya tienen clases súper completas, llevamos 3 mega repasos que no fácilmente cualquier persona va a saber toda esta información. Es información que se las hice lo más compacta y completa posible para que ustedes la puedan estudiar. El video o casi todas mis clases duran de 1 hora y media a 2. Por eso les digo que no se les junten. No son clases extremadamente largas, pero tampoco es cortita como para que en una sentada te la eches. A lo mejor habrá quien sí, pero no lo dejen todo hasta el final, porque si se les acumulan 4 o 5 clases, se van a estar arrepintiendo en el examen de admisión. Entonces, bueno, les agradezco mucho su atención y les recuerdo que a partir del día de mañana ya la podrán ver esta clase también en su Drive, ¿vale? Entonces voy a terminar de grabar. Ay, no se quiere detener. ¿Qué quiere decir? Que no quiere que yo deje de hablar.